Hola, hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Angelica Caro y vamos a hablar de varios temas interesantes el día de hoy. Primero y principal vamos a hablar de las oportunidades, eh, pero vamos a irnos un poco más atrás. Si eres adolescente, esto es para ti. Si eres una persona que ya no es adolescente, pero tiene hijos que están en la adolescencia, que van para la adolescencia, es un gran tema. Es un gran tema porque a veces lo que necesitamos es tener conciencia, a veces lo que necesitamos es tener un poquito de amor para que las cosas de verdad sucedan. A veces necesitamos llenarnos de bastante información buena, precisa y que nos sirva. ¿Por qué digo que nos sirva? Porque a veces queremos manejar, controlar, manipular la vida de nuestros hijos y llevarlas a lugares que de repente no es el lugar para ellos. Todas y cada una de las personas tiene un gran propósito y no son iguales. Todas las personas tienen algo distinto, un propósito distinto, un talento distinto, una actitud distinta. Mira, a mi mamá a veces decía, yo tengo dos hermanos, que ella nos había criado a mis hermanos y a mí igual, con las mismas oportunidades, con las mismas, nos decía las mismas cosas, nos educaba de la misma manera, bueno, en fin. Pero, ¿sabes? Lamentándolo mucho, mis hermanos y yo no somos iguales. Primeramente que yo soy mujer y ellos son hombres. Segundo, que ellos tenían una edad y cada uno nos llevamos 6 años. Así que no podemos educar a una persona igual como hemos educado a la otra. Ese es un grave error que estamos cometiendo y que se está cometiendo desde siempre. Porque las personas no son animales. Incluso los animales también se pueden educar de diferentes maneras. Pero las personas tenemos el sentido común. Las personas tenemos distintas maneras de ver las cosas. Tenemos distintas maneras de hacer las cosas. Entonces, actualmente está pasando algo muy fuerte, muy difícil para todos los jóvenes y es que los queremos etiquetar y los queremos colocar en el montón de donde deberían estar como adolescentes. Pero como padres no estamos entendiendo lo importante, la importancia de lo que estamos haciendo hoy para el futuro de todos. Porque un niño que el día de hoy no se educa para el futuro, pero una educación exclusiva, entonces estamos educando personas mal agradecidas, personas pesimistas, personas que no quieren trabajar con lo que tienen, personas que odian su vida, personas que dañan su vida, que dañan su futuro y que dañan a los demás. Entonces, por eso digo que es un tema bien profundo y que lo vamos a estar viendo durante un tiempo, hablando de temas de adolescentes. Y si eres adolescente, entiende que tu etapa es una etapa que todos hemos pasado. Tus padres han pasado, todas las personas han pasado en algún momento. Y que no ha sido fácil porque es un momento donde se deciden muchas cosas. Y donde los padres tienen la responsabilidad como padres de instruirte para que puedas llegar a ser lo que debes ser. Para eso necesitamos conocerte como padre. Para eso necesitamos saber realmente quién eres. Porque a veces creemos a veces pensamos que algunas cosas son lo mejor para nuestros hijos. O algunos padres piensan, o tus padres pueden pensar que X o Y es lo mejor para ti. Pero no saben que detrás de todo eso hay una cortina de humo que no les está dejando ver la realidad de lo que tú verdaderamente eres. Pero eso no hace que tus padres sean malos, por una parte. Y los padres no crean que los hijos nos ven con cara de alegría al querer nosotros tomar las decisiones por ellos. Nosotros tenemos que buscar la forma de que ellos puedan saber, aprender a tomar las mejores decisiones para su vida. No marcándoles y etiquetándoles y diciéndoles que vas a ser igual o comparándolo con medio mundo, porque a veces decimos, no vayas a ser como esto, no vayas a ser como aquello, no vayas a ser como yo, como tu tía, como tu papá, como tu abuelo, como lo que sea, en la parte negativa. Pero entonces queremos que ellos no queremos que sean iguales a ciertas personas, pero sí queremos que hagan lo mismo que ya están haciendo los demás.
y no dejamos que ellos realmente decidan qué es lo que quieren hacer para sus hijas. En este momento yo no tengo hijos adolescentes, me estoy preparando para que mis hijos cuando lleguen a la adolescencia podamos ver de qué manera lo podemos ayudar, no de qué manera los vamos a someter, no de qué manera van a mi manera, no, sino a la manera que Dios quiere, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir con la manera que Dios quiere? Nosotros tenemos que educarnos, primero nosotros para poder educar a nuestros hijos, porque estamos educando hijos sin habernos educado nosotros. ¿En qué sentido? La educación no es solamente ir a la escuela, a la universidad, sino solamente es una educación. La educación es ver de qué manera vas a actuar, qué decisiones vas a tomar. Eso es sabiduría también. Y esas cosas se pueden encontrar en el libro de la vida, que es la Biblia. Y eso no es nada, como siempre les digo, no es religiosidad. Simplemente podemos buscar algo que nos ayude a ver de qué manera hacer las cosas. No para juzgar, sino desde el punto de ayudar, sino desde el punto para salir adelante, sino desde el punto para ver realmente qué es lo que conviene para tu hijo sin que tú tengas que volverte la enemiga de ellos o el enemigo de ellos. Es difícil, mis hijos tienen 8 y 10 años y no ha sido fácil porque como madre también me ha tocado entender estas situaciones y sé que a medida que pasa el tiempo me va a tocar seguir aprendiendo y me va a tocar seguir aceptando y me va a tocar seguir soltando y me va a tocar enseñarles a ellos a tomar decisiones. No queremos que ellos tomen decisiones porque creemos que se van a equivocar. Y entonces, ¿por qué no las tomaste tú en su momento para hoy no creer eso? Porque si ahora crees eso es porque en su momento tomaste malas decisiones. Y está bien que corrijas. Eso está perfecto, que corrijas. Pero no corrijas desde el miedo, no corrijas desde tu experiencia, no corrijas desde la experiencia del mundo, no corrijas según las normativas, según los principios que Dios ha dejado. Y tú me preguntarás, ¿y cuáles son esos principios? Hay que buscar los principios, hay que leer. Lo que pasa es que no leemos, nos da flojera leer, no queremos buscar, pero sí queremos tener soluciones. Esto no es un regaño, porque yo también me lo digo a mí misma todos los días. Cuando necesito buscar una respuesta, me voy a este libro de la vida, al libro de la vida que es la Biblia, porque no es para tenerla de adorno. Y si la tienes de adorno, quítale el polvo y comienza a buscar la sabiduría. Porque nosotros no nacemos siendo sabios. Porque a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para poder aprender. Y nuestros hijos no quedan exentos de esto. Ellos también tienen que pasar ciertas situaciones y nosotros tenemos que soltárselos a Dios para que ellos puedan volar. En estos días yo le decía a mi hijo, tú ves a las palomitas cuando nacen sus pajaritos, los pichoncitos, ellos nacen, la mamá está pendiente, le da comida. Luego cuando es el momento de que ellos salgan ya a experimentar el mundo, la mamá les enseña. Imagínate lo difícil que es enseñar a un pichoncito a volar. Se caen, vuelven, se caen y la mamá está encima de ellos volando por todas partes hasta que ellos aprenden a volar. Pero en ese interín de que ellos aprendan pueden suceder muchas cosas. Se los puede comer un animalito, pueden caer en un lugar indebido que no querés, que la mamá no hubiese querido. Pueden pasar muchas cosas entre todo eso, pero es parte del aprendizaje. Nosotros no tenemos que quitarle todas las piedras a nuestros hijos del camino, porque al final, cuando toca tomar las decisiones, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque mamá y papá siempre estuvieron quitándole las piedras. Y hay piedras en el camino que son importantes que nosotros podamos dejarlas allí. Porque si no, ¿cómo se van a defender en el mundo? Entonces la palomita enseña a su hija, a su pichoncito a volar, y una vez que vuela se independiza y se olvida del nido y ya. Y la mamá se desentendió y vuelve otra vez el proceso. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros queremos que nuestros hijos vuelen lo más tarde posible, quitarle todas las dificultades que pueden tener en el vuelo y adicionalmente las queremos resolver nosotros. Y por eso es que los adolescentes de hoy día están llenos de miedo porque no saben resolver sus situaciones, no saben qué hacer con la vida porque nosotros mismos no les hemos enseñado
cómo hacerlo. En la naturaleza vemos que los padres buscan enseñarle a sus hijos a ser independientes, pero nosotros no hacemos lo mismo. Y está bien, quizás hay un amor por delante, quizás hay un sentimiento por delante y todo eso, pero hay momentos en que nos tenemos que quitar ciertos sentimientos, por lo menos el amor con miedo. Eso no existe, o es amor o es miedo, ¿sí? Ganar o perder. ¿Tienes miedo a ganar, a que no gane o a que pierda? Entonces le transmitimos a nuestros hijos el miedo. Y es normal a veces tener miedo, temor. Eso es algo que todos podemos tener en algún momento como humanos. Pero hay que dejar que nuestros hijos alcen el vuelo y hagan lo que tengan que hacer. ¿Cómo sabemos? Le dañamos la vida a nuestros hijos desde el momento en que queremos decirle para qué están hechos ellos. Ellos quieren ser músicos, quieren ser pintores y tú le dices que tú vas a ser abogado y vas a ser médico. Siempre lo digo. Siempre, porque es que eso es... Maltratamos a nuestros hijos porque no se aprendieron una tabla, maltratamos a nuestros hijos porque no se aprendieron un examen, y eso no hace que ellos sean malos o brutos o tontos. Simplemente es una lección, simplemente son buenos para unas cosas y para otras quizás no. Yo nunca fui 100% buena en matemáticas, porque sencillamente no era lo mío en aquel momento. Pero soy buena para otras cosas. Pero mi mamá no lo veía así, mis maestros tampoco lo veían así. Tenía amigos que eran perfectos en matemáticas, pero no sabían exponer un tema. Yo era buenísima exponiendo. Pero la mamá del niño quería que él expusiera bien, pero no veía que él era bueno en matemáticas. Mi mamá no veía que yo era buena en otra cosa, pero sí veía que yo era mala en matemáticas. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Primero tenemos que flexibilizarnos un poco, sensibilizarnos un poco, quitarnos el miedo que tenemos encima, llevar esa sabiduría a nuestros hijos con amor y soltarlos, como hacen las palomitas con sus pichocitos. Soltarlos, ayudarlos hasta un punto y soltárselos también a Dios, porque Él es nuestro creador, y soltárselos a Jesús porque somos ovejitas, somos ovejas de Él, y nosotros las ovejas solamente nos dejamos guiar, nos dejamos moldear, nos dejamos llevar, ¿verdad? Entonces Él es nuestro pastor, y yo lo digo de esa manera porque así se los explico a mis hijos. Y si tú eres joven en este momento y en algún momento estuviste pasando situaciones como esta, no es tarde. Estás súper joven para poder cumplir tus sueños. Estás joven para poder seguir adelante, para decirle a tu mamá y a tu papá sin groserías: mamá, yo quiero ser músico. Mamá, yo quiero ser abogado. O mamá o papá, yo quiero ser pintor. Porque a veces hay que abrirse con los padres, pero lo que pasa es que es verdad, los padres no le dan la confianza a los hijos para que puedan manifestar sus sentimientos. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres? Dejar ser un poco más flexible, que nos cuesta a veces como padres, para que nuestros hijos puedan hablar con nosotros y puedan expresar todas aquellas cosas que se las expresan a los amigos, se las expresan en las redes sociales, las dicen por todos lados, pero nosotros como padres la mayoría ni se entera. Es triste porque los que deberíamos estar ahí dando la información de primera mano y ayudándolos y sustentándolos y llevándolos somos nosotros como padres, pero resulta que perdemos de alguna manera el control por el hecho de no ser un poquito más flexibles. Ser un poco más flexible no significa que seamos permisivos en todos los sentidos. Significa que una de las cosas más importantes es la comunicación. Y si nosotros no bajamos un poquito esa tensión que tenemos a veces, en el hecho de que nosotros siempre tenemos la razón, somos padres, también nos equivocamos. Así que analizar esta parte en el área de la familia, en el área de ser padres, en el área de ser madres, y con nuestros adolescentes o con los adolescentes, es muy importante, porque el futuro, o sea, lo que viene más adelante, que nosotros estamos incluidos en ese futuro, como padres y como madres. Entonces, va a depender de lo que nosotros como padres hayamos hecho el día de hoy. Y no solamente te va a afectar
Si yo crío bien a mi hijo como debe ser, pero tú no pudiste hacerlo por las razones que hayan sido, entonces se va a convertir un problema a tu hijo, pero también me va a afectar a mí y va a afectar a todos. O sea, es algo colectivo. Por eso es que debemos todos ayudarnos, por eso es que debemos todos saber lo que debemos hacer realmente y no andar buscando información y cosas que no convienen, escuchando consejos que no convienen. El mejor consejo es el consejo que Dios nos da, la sabiduría que hay en el libro de la vida. Ahí es donde nosotros tenemos que ir. Yo las cosas que les estoy diciendo en este momento son cosas que yo he experimentado, que he visto, porque me ha tocado relacionarme mucho con niños y jóvenes. Y esta es una gran necesidad que ellos tienen en este momento. Y de ahí deriva, y después de ahí, las consecuencias son grandes, muy grandes. Es decir, solamente por no haberse comunicado y no haber entendido y haber creído nosotros que manipulando y controlando muchas cosas íbamos a lograr algo, hoy día hay muchos jóvenes que están en las calles, muchos jóvenes que están en la cárcel, muchos jóvenes que no quieren estar con sus padres, muchos jóvenes deprimidos. Y esto no se justifica. ¿En qué sentido? Que como joven tampoco te vas a quedar ahí en el hueco echándole la culpa a tu papá y a tu mamá de lo que pasó. Hay que perdonar. Definitivamente es que nosotros no podemos esperar que si tú te quieres liberar de ese peso y de ese dolor y quieres trascender y quieres moverte y quieres ir a cosas mejores, definitivamente que tienes que perdonar. Aunque tú sientas que tú no fuiste el que tuvo la culpa, sea papá, sea mamá o sea el joven o adolescente o el niño. Porque también tenemos niños que son todos los niños son inteligentes. Y yo creo que si yo les hablara esto que les estoy hablando a ustedes, a un niño también me lo va a entender. Y se los digo porque mis hijos me lo entienden. Y mis hijos tienen 8 y 10 años. Y desde mucho tiempo les he hablado de cosas como esta. Ahora bien, no tenemos nosotros el control de todo. Podemos hacer, como padres, hacemos lo mejor que podemos. Pero lo mejor que podemos no es 3 cosas y ya. Lo mejor que podemos incluye dar la milla extra. Lo mejor que podemos incluye hacer algo más que lo que hace cualquier padre común y corriente. Nosotros no debemos ser padres comunes y corrientes. ¿Saben qué? El hecho de que nosotros cuidemos a nuestros hijos, los alimentemos bien, le demos todo lo que ellos necesitan, eso no nos hace buenos padres. Me perdonan, pero eso no los hace buenos padres. Eso lo hace cualquier padre. O la mayoría de los padres es lo que queremos para nuestros hijos. No nos vamos a profundizar. Hay algunos que no tendrán recursos, unos padres que se fueron, una mamá que abandonó, un papá que abandonó. No nos vamos a meter en esa área. Vamos a meternos en lo que realmente un padre lógicamente quisiera para su hijo. Eso es lo básico. Pero ¿qué más estamos? No, someter, quitar, castigar, nada de eso sirve. Manipular tampoco. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Hablar, comunicar. Porque como hijos a veces no entendemos las cosas de la vida. Y como padres tampoco entendemos las cosas que ellos están pasando en ese momento. Creemos que sabemos, creemos que lo podemos entender, creemos que tenemos el control, pero no es así. No es así. Entonces, para que de verdad podamos tener hijos sanos, que crezcan con una mente sana y que también tengamos padres en el futuro tranquilos y en paz porque sus hijos están haciendo lo correcto, entonces tendríamos un mundo muchísimo mejor.